Cuando salió el juego de las Tortugas Ninja, Shredder's Revenge en el 2022, marcó un regreso de la franquicia al mundo de los beatemaps en 2 dimensiones dibujados con píxeles, en donde se hicieron tan famosos. Esto vino a calmar el ansia de los fans por tener más aventuras de este estilo. Sin embargo, lo que algunos recordarán es que antes de este juego, existió un fangame que vino a cumplir el sueño de todo aficionado a los quelonios. Su nombre, Tortugas Ninja Rescue Palooza, un título con una calidad tan alta y tanto contenido que encantó a todos los amantes de los títulos clásicos salidos en la NES, así como también de la serie animada de 1987. ¿Aún no lo conoces? ¿No sabes lo que te estás perdiendo? Agárrate tu pizza que esto va a empezar. Sin más preámbulo, comenzamos. Teenage Mutant Ninja Turtles Rescue Palooza es un fangame de las Tortugas Ninja que tiene como inspiración tanto los juegos que salieron en la NES como también de la serie animada de 1987. El mismo fue creado por Merzo X, junto con algunas colaboraciones en materia de sprites y música, usando para ello el famoso motor OpenBoard. El contexto de la historia nos muestra a un destructor que, otra vez, secuestra a Abril, pero no solo a ella, sino a todos los amigos de las tortugas. Nuestro deber es, por supuesto, rescatarlos a todos, siendo este el eje principal del juego, como veremos más adelante. Empezamos con un tutorial en donde el maestro Splinter nos enseña los controles del juego, siendo prácticamente los mismos de las versiones de NES, el Arcade Game y el Project Manhattan, con algunas diferencias, como la posibilidad de correr, como en las entregas de Super Nintendo y Genesis, y un ataque especial, que gastará el medidor situado debajo de la vida, pero que se irá llenando paulatinamente. La inspiración no termina allí, ya que visualmente recuerda a la saga de juegos salidos en la NES, con etapas de scroll lateral como en la primera entrega, así como también con profundidad de las ediciones posteriores. Claro, estos están muy mejorados, dada la superioridad tecnológica de nuestros tiempos, ofreciendo mayor colorido, animaciones más pulidas y efectos gráficos muy diversos. Aunque los personajes pueden lucir algo pequeños y los gráficos podrían haber sido mejores, tal vez al nivel del Turtles in Time, me imagino que en todo momento se buscó mantener esa estética nostálgica. Esto se nota también en las continuas referencias, como la fase de las alcantarillas del primer título de las tortugas en la NES, la fase exclusiva de la nieve del Arcade Game o la playa del Project Manhattan. E incluso también recuerdan a Tournament Fighters. Todos estos niveles los podemos escoger sin un orden preestablecido, gracias a un mapa de la ciudad, otra vez rememorando a la primera entrega en la 8 bits de Nintendo, llegando a un total de 17 fases. Y es aquí donde el plato fuerte de este fangame comienza. Al empezar un nivel, nos ponen a escoger personaje, estando disponible solo las 4 tortugas al principio. Pero cada vez que completamos una fase, iremos desbloqueando más personajes, entre amigos y enemigos, hasta llegar a un total de 60 personajes. Casi nada, si hasta podemos jugar con Irma. Y si eso te parece poco, pues imagínate todo esto con 4 jugadores. Sí, porque este fangame permite que 4 personas jueguen en cooperativo simultáneamente. Además, también tendremos fases de bonus, que van desde atrapar trozos de pizza en el aire hasta algunas estilo matamarcianos. Incluso podremos montar vehículos, si es que a este juego no le falta nada. En el tema sonoro, las melodías se han arreglado para que suenen estilo 8 bits, aunque se puede decir que se escuchan algo bajas. Sin duda, lo más interesante es que se han utilizado las voces digitalizadas de la serie animada clásica, eso sí, en inglés. Permite el uso de controles, pero tienes que configurarlo, ya que viene por defecto para usar el teclado, por lo que tienes que mapear los botones. Tenemos diferentes power-ups, como los trozos y cajas de pizza para recuperar energía. El más curioso es el mutágeno,
que nos hace más grandes e invulnerables por un tiempo. En fin, un fangame con bastante contenido, numerosas fases y si le sumamos la gran cantidad de personajes, da para mucho juego. Tendrás diversión para rato y si consigues 3 personas más con quien jugar, aún mejor. El título está disponible en GameHall. Les dejaré el enlace en el comentario fijado para que lo puedan probar. Pendiente al final que te espera una sorpresa. Resumiendo hasta ahora, el mejor fangame de las Tortugas Ninja. En conclusión, estamos quizás ante el título más completo hecho por aficionados a la saga de los Quelonios, con un sinfín de contenido que van desde muchísimas etapas, la increíble cantidad de 60 personajes con los cuales jugar entre amigos y antagonistas, sumando a ello la posibilidad de 4 jugadores simultáneamente, fases de bonus, hasta llegar a las innumerables preferencias, tanto a la serie animada como a los juegos de la época clásica de las tortugas. Un deleite para todos los fans de esta franquicia. Y eso es todo, amigos. ¿Qué te ha parecido este Tortugas Ninja Rescue Palooza? ¿Te dejó asombrado la cantidad de personajes? ¿Te gusta más que Red Dead Revenge? Déjamelo saber en los comentarios. Ahora ya puedes patrocinar al canal a través de Patreon. Al obtener una membresía galáctica, podrás acceder a beneficios como acceso anticipado al contenido, mención fija honorífica en todos los videos y numerosas ventajas futuras, como directos exclusivos para miembros, concursos y más. No pierdas la oportunidad de unirte a esta comunidad, que no para de crecer gracias a tu apoyo. Si te gustó este video, aquí te dejo 2 opciones que pueden ser de tu agrado. Allí te espero.